Bien, bendiciones. Amén. La paz del Señor con todos. Vamos a continuar con la clase. Es la sexta clase. Estamos justamente, me parece, a la mitad del curso. Y la clase de hoy tiene que ver con las iglesias del Apocalipsis. ¿Por qué estamos tomando las iglesias de Apocalipsis dentro del curso de historia de la iglesia? Por la siguiente razón. Estamos aproximadamente en el año 100. Estamos aproximadamente en el año 100. ¿Qué ha sucedido hasta este momento? Bueno, lo primero, que Jerusalén ha sido destruida por los romanos. Jerusalén fue destruida en el año 70. Estamos en el año 100, 30 años aproximadamente de que Jerusalén ha sido destruida. Y eso lo que significa es que la iglesia de Jerusalén ya no es más, ya no está presente. Todos han sido dispersados y algunos han sido muertos, pero la iglesia de Jerusalén ha sido completamente dispersada. ¿Dónde podemos encontrar la iglesia de Jerusalén? La podemos encontrar justamente en la región donde está ubicada las 7 iglesias del Apocalipsis. Y esa es la primera razón. El resto, pues, de la iglesia de Jerusalén podrían estar en Roma. Y ya para ese entonces vamos a tener una gran persecución de Roma contra los cristianos que se han ubicado en aquella región. La primera razón entonces de por qué estudiamos las iglesias de Apocalipsis dentro del curso de historia de la iglesia es porque la iglesia de Jerusalén se ha prácticamente mudado a la región que hoy es Turquía, el Asia Menor, y por lo tanto no es concebible lo que encontramos en el mensaje a las 7 iglesias. Esa es la primera razón, mencioné. La segunda razón del por qué estudiamos las iglesias del Apocalipsis en historia de la iglesia es porque no podemos nosotros, como lo advertimos desde el primer día, no podemos nosotros seguir a la institución. La iglesia no es la institución. La iglesia es la portadora de la doctrina. Y esto, para los efectos de nuestro curso, si hay algo que podemos conservar al final del curso, es precisamente a aprender a identificar dónde hay doctrina. Porque donde hay doctrina hay iglesia. La institución no hace a la iglesia, y esto lo he enfatizado y lo voy a seguir enfatizando. La institución no hace a la iglesia, es la doctrina la que hace a la iglesia. Y esto lo vamos a comenzar a ver nosotros justamente en las 7 iglesias, porque de las 7 no todas tienen doctrina. No todas tienen doctrina, por lo tanto, entonces no podemos seguir una institución creyendo que allí hay una iglesia, cuando en realidad no la hay. La iglesia la hace la doctrina. Hay ciertas características que quiero destacar antes de comenzar a estudiar propiamente
las iglesias que vamos a estudiar en esta primera clase. Las siguientes las vamos a estudiar la próxima semana. La primera característica es que cuando se habla de ángel de la iglesia, no se está refiriendo a un personaje espiritual. El ángel de la iglesia es el pastor. Porque recordemos que ángel en griego o malachi en hebreo, en ambos se entiende como ángel o como mensajero. Así que ángel, cuando los 7 mensajes hablan de ángel, no podemos identificarlo como un ángel, es decir, como un ser espiritual, el ser espiritual de la iglesia, sino que es, dile al mensajero de la iglesia. Mensajero tiene que ver con pastor. Entonces, las 7 cartas a las iglesias están dirigidas al pastor de la iglesia, como encargado, como responsable de lo que ha sucedido dentro de la iglesia. A la hora de ajustar cuentas, no es a la iglesia como tal, sino al pastor de la iglesia, al encargado, al responsable de la iglesia. Esa es la primera característica. Entonces, cuando entramos a estudiar el mensaje de las 7 iglesias. Segunda característica, en todas las 7 iglesias se repite una misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las 7 se repite esa frase. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje, si en su debido momento fue a Éfeso, o fue a Pérgamo, o fue a Tiatira, es un mensaje que trasciende y aplica a todas las iglesias, en tiempo y espacio. Así que estas 7 cartas no solamente están dirigidas a las iglesias que se mencionan, a los pastores de las iglesias que se mencionan, sino que por extensión aplica a toda iglesia en el tiempo, independiente del espacio donde se encuentre. O sea que esto aplica para cada uno de nosotros en este tiempo. Tercera característica, son 7 iglesias. De las 7, solamente 2 cualifican. Solamente 2 de 7 están de acuerdo o caminando de acuerdo a los preceptos del Evangelio del Reino de los Cielos. Y quiero hacer aquí una distinción. Yo bien podría haber dicho: 2 están caminando conforme a la voluntad de Dios, porque por lo general en el ambiente cristiano todo se mide en función de si estás o no dentro de la voluntad de Dios. Eso lo sabemos y lo vemos en cada momento. Es que no es la voluntad de Dios, es que no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero note que yo no usé la expresión solamente 2 están caminando conforme a la voluntad de Dios. Yo dije que solamente 2 están caminando conforme a la doctrina del Evangelio. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es sustancial. Y la razón del por qué es que nosotros medimos todo, o debemos de medir todo, conforme a la doctrina del Evangelio. Porque cuando tú dices estoy caminando conforme a la voluntad de Dios,
no necesariamente está caminando conforme a la doctrina. La voluntad se mide conforme a la doctrina del Evangelio. Pero a medida, y eso lo vamos a comenzar a ver desde ahora prácticamente, a medida el tiempo ha ido avanzando, la doctrina se ha ido perdiendo, y a medida se han ido levantando muchas iglesias, muchas de ellas no tienen doctrina. Muchas de ellas no tienen una fe doctrinal en que creemos. Todos asumimos que creemos en tal cosa, pero no está algo estipulado en lo que la congregación cree. Así que la voluntad de Dios no se mide subjetivamente. La voluntad de Dios se mide en función de la doctrina. Estoy conforme a la doctrina, camino según la voluntad de Dios. No camino según la doctrina, estoy en contra de la voluntad de Dios, aún así cuando no haya de por medio una condición de pecado. Porque Jesús lo dijo claramente: el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así es que si no se aprende a caminar conforme a la doctrina, entonces está caminando en contra de la voluntad de Dios. Y por allí podríamos entonces ir entendiendo Mateo capítulo 7, versículo 21, 22, 23, donde Señor, Señor, pero si en tu nombre hablamos nuevas lenguas, somos fuera de mundo. Y si ustedes lo comparan con Marcos capítulo 16, son las señales de los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Son señales de los que creen. Pero a pesar de que habían creído, no caminan conforme a doctrina. La apostasía, de hecho, la definición más sencilla de lo que es apostasía es no caminar conforme a doctrina. De ahí entonces la importancia y la necesidad de que aprendamos a conocer acerca de doctrina. Así es que observe, 2 de 7, ¿cuánto es eso en porcentaje? 28%, 28.6%. Ahora usted va a entender por qué en los textos tanto del Antiguo Testamento como en algunos del Nuevo Testamento se nos va a hablar acerca de remanente. Acerca de remanente. Remanente es un grupo reducido, lo que queda, los que se mantienen, los que están conforme a las primeras enseñanzas. Eso es un remanente. Ahora usted va a entender por qué en las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, se habla acerca de remanente. Cuando usted vea la palabra remanente, me parece que está tanto en la versión antigua como en la versión del 60, entienda que es el grupo que conserva las enseñanzas originales. No es todo el grupo que conserva las enseñanzas originales. Bien, así que tenemos aquí 3 características. Hay una cuarta que la anoté aquí, que quien escribe es Juan, el apóstol, el último prácticamente de los apóstoles, de los 12 apóstoles llamados por Jesús. Es el último. Era el más joven, por lo tanto es el último. Y Juan está escribiendo con un contenido hebreo. No es que la epístola se escribió en hebreo, la epístola se escribe en griego, pero el pensamiento, aunque está escribiéndose en griego, el pensamiento que contiene es un pensamiento hebreo. ¿Por qué razón? Vaya al capítulo 2 y mire lo que dice en el versículo 23. Dice: y mataré a sus hijos con muerte,
y todas las iglesias sabrán que yo soy, ponga atención a lo que sigue, el que escudriño los riñones y los corazones. Estoy leyendo en una versión antigua. El que escudriño los riñones y los corazones, y dará a cada uno de vosotros según sus obras. Eso es producto del pensamiento hebreo, no producto del pensamiento griego. Porque el pensamiento griego cambia los conceptos. Por ejemplo, nosotros en Occidente somos herederos de un pensamiento griego. ¿Con qué pensamos? ¿Con qué pensamos? Según el pensamiento griego. ¿Con qué pensamos? Con la mente. ¿Con qué sentimos? Según el pensamiento griego. Con el corazón. Esos son conceptos griegos. Dicho sea de paso, son conceptos filosóficos. Según el pensamiento hebreo, no se piensa con la mente. ¿O no hemos leído la parte donde dice que del corazón salen los malos pensamientos? El asiento de los pensamientos está en el corazón, no en la mente. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento hebreo nos transmite el pensamiento de Dios. El pensamiento griego transmite pensamiento filosófico. Así que muchas veces uno puede estar predicando filosofía sin darse cuenta. ¿Ok? Ahora, según el pensamiento hebreo, ¿con qué se siente? Versículo 23. El que escudriño los riñones. Los sentimientos, el asiento de los sentimientos está en los riñones. En otras palabras, cuando él dice que él escudriña los riñones y los corazones, que está escudriñando lo que sientes y lo que piensas. Dios escudriña lo que sientes, riñones, y lo que piensas, corazón, porque con el corazón, del corazón salen los pensamientos. En realidad nosotros pensamos con el corazón y sentimos con los riñones. Así es que, aunque quien escribe es Juan, el último de los 12 apóstoles, él está escribiendo bajo un pensamiento hebreo, repito, que es el pensamiento que Dios utiliza para establecer sus revelaciones. Estamos hasta ahí, bien. Entramos entonces ahora a la primera iglesia, y en el mapa que les he incluido se dan cuenta que están siguiendo una línea. Hay una línea que se sigue, casi como formando una flecha. Una flecha. ¿Por qué se comienza con Éfeso? Sencillo, porque al que mucho le es dado, mucho le es demandado. Así es que a la iglesia de Éfeso es la que tiene de las 7 una mayor responsabilidad ante todas. Por esa razón se comienza con Éfeso. Bien, vamos al capítulo 2 entonces. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí tenemos entonces el primer mensaje. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, hay que tener mucho cuidado de acuerdo a lo que acabamos de decir. Muchas veces podríamos estar predicando filosofía en lugar de revelación. Y sabe usted perfectamente qué es lo que se ha dicho con respecto al primer amor. Pero eso es filosofía. ¿Ok? Para poderlo entender, vamos a tener que revisar varios pasajes en las Sagradas Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Versículo 8. Y entrando él dentro de la sinagoga, este es el relato que hace acerca de Pablo cuando llega a Éfeso. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. La palabra persuadir tiene que ver con convencer. Tiene que ver con convencer. Y esto lo que nos está diciendo es que las personas que lo escuchaban, que escuchaban a Pablo, no tenían argumentos en contra para rebatir lo que Pablo estaba estableciendo. No tenían argumentos. Disputando y persuadiendo del reino de Dios. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Ahora quiero leer de nuevo el versículo 10, y está destacado en sus notas. Versículo 10. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban ¿en dónde? En Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban en Asia. Actualmente Asia es un continente. En el tiempo que se escribe esta epístola, Asia es una provincia. Es una provincia. ¿Cuál es esa provincia? La provincia donde están todas las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Así es de que Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, todos ellos fueron testigos de las obras sobrenaturales que por espacio de 2 años se hicieron por intermedio de Pablo. Todos ellos fueron testigos. ¿Qué es dejar entonces el primer amor? Estamos contestando esa pregunta porque el problema aquí con esta iglesia es que dejaron el primer amor. ¿Ok? Y observe, el primer amor tiene que ver con doctrina, no con pasión, no con devoción hacia algo o hacia alguien.
primer amor tiene que ver con doctrina, porque lo leímos en el capítulo 2, versículo 23, que escudriño los corazones y los riñones. Tiene que ver con doctrina. Dios lo que va a buscar en ti es doctrina. No que estés dentro de una iglesia. Y esto suena fuerte. Dios lo que va a buscar en ti es cuánta doctrina tú tienes. No cuánto tiempo has estado dentro de una iglesia. No cuántas funciones te han delegado dentro de una iglesia. Es doctrina. Dime. Doctrina y religión son dos cosas diferentes. Diferente. Religión tiene que ver con rituales. ¿Verdad? Doctrina tiene que ver con lo que has creído. Si tú vas a capítulo 1 de el Evangelio de Lucas, lo dice claramente. Dice allí, para que sepas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal y como nos lo predicaron al principio. Entonces tiene que ver con doctrina, con la doctrina, por supuesto, del Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, por espacio de y esto se hizo por espacio de 2 años. Todas esas iglesias conocieron, y de seguro, porque eso lo descubrimos nosotros en las epístolas del apóstol Pablo, ellos llegaron hasta donde estaba Pablo. O sea, Éfeso se constituyó en una capital, como lo fue Jerusalén y como lo fue Antioquía de Siria. Éfeso fue una capital del Evangelio para la provincia de Asia. Todos iban a reunirse con Pablo. Bien. Nos trasladamos ahora a la primera epístola de Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesús el Cristo nuestra esperanza. Versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Observe, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieres a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones, que la edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pregunto, ¿quién es el ángel entonces de Éfeso? ¿Quién es el ángel? ¿Quién es? O el nombre de la persona. Sí, ¿quién es? Pablo. Sí, lo acabamos de leer. No. Timoteo. Lo acabamos de leer. Es necesario que pongamos atención a lo que estamos leyendo. Es necesario que pongamos atención, porque de lo contrario no vamos a crecer en doctrina. ¿Quién es el ángel entonces? Es Timoteo. Verdadero hijo de la fe. ¿Ve? Ahora, pero ¿de qué le sirve verdadero hijo de la fe si ha dejado su primer amor? Y observe lo que le están diciendo. Si no te arrepientes, quitaré ¿qué? Tu candelero de su lugar. Estas son cosas, hermanos, que muchas veces nos cuesta confrontar, mayormente porque se ha establecido filosofía, y es filosofía religiosa, en el sentido de que lo creíste, olvídate, no importa lo que hagas en contra, ya estás predestinado para salvación. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
que la palabra dice ahí, yo quitaré tu candelero de su lugar. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el ángel de la iglesia de Éfeso? Timoteo. Y esto tiene que alarmarnos. Y ahora vamos a descubrir entonces qué es haber dejado el primer amor. ¿Nos estamos ubicando? Ok. Entonces, ¿qué es haber dejado el primer amor? Haber dejado el primer amor tiene que ver con haber abandonado la instrucción que el apóstol le entregó. Haber abandonado la instrucción que el apóstol le entregó. Y esto es grave. Y esto es serio. Y tiene repercusiones espirituales. A tal grado que la persona puede ser quitada de su función. ¿Esa persona cuando es quitada es condenada o todavía tiene posibilidad de ser salva? Tendríamos nosotros que ir a Hebreos. En Hebreos dice claramente, no podemos nosotros crucificar 2 veces a Jesús. Queda una horrenda expectativa de juicio en contra de él. Por eso ahora nos vamos ubicando y estamos entrando en puntos bien fuertes ahora, porque muchas veces lamentablemente se ha establecido filosofía en lugar de doctrina. Se ha establecido filosofía en lugar de doctrina. Dios, el Dios de las segundas oportunidades. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que se dicen que no están amparadas por la palabra. ¿Ok? Y por lo tanto podríamos nosotros estarle dando falsas expectativas a una persona cuando en realidad no hay posibilidades para él. Si van ustedes a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, en 3 ocasiones se dice, Dios los entregó a afectos vergonzosos, Dios los entregó a mente depravada. Hay situaciones a las cuales las personas llegan que Dios mismo los entrega a juicio y a condiciones para que se cumpla lo que dice 1 de Corintios capítulo 5, el tal sea entregado a Satanás para que su espíritu al final tenga oportunidad, si es que Dios tiene de él misericordia. ¿Ok? Dime. Tengo una pregunta, una duda, ¿verdad? Y Ajá. obviamente las preguntas son para aclarar. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos hablando de filosofía o estamos hablando sencillamente de la doctrina? Exacta. Muy buena pregunta. Si tengo realmente una Reina Valera del 60, por ejemplo, ¿cómo yo puedo visualizar una cosa con la otra? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso me entiende a mí. Ok, importante. La Biblia, tener la Biblia o la versión más original no te es garantía para caminar en doctrina, sino el entendimiento que tú tengas de parte del Señor para caminar según la instrucción. Mateo capítulo 15. Le dice Jesús a los escribas y a los fariseos, les dice, vosotros habéis invalidado, y tenía la versión más original, hebrea, habéis invalidado la palabra por vuestras tradiciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es cada detalle. Por eso Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu pie derecho te es ocasión de caer,
córtalo, sácalo y échalo fuera de ti. Ahora, vea qué importante eso. Según el pensamiento hebreo, lo que está a la derecha es lo aprobado. ¿O no han leído ustedes Mateo capítulo 25, a partir del versículo 15 en adelante, que dice: pondré a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha? ¿A qué lado está sentado Jesús del Padre? A la derecha. Entonces, lo que está a la derecha es aprobado. ¿Cómo entonces, si lo aprobado, mi ojo derecho, mi mano derecha, mi pie derecho, me puede ser ocasión de caer? Jesús lo que está diciendo: aún lo que tú entiendas que está aprobado, aún aquello que ya pasó 2 checks, aún eso, revísalo una tercera vez. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pablo llega a la iglesia de Berea, y eso lo vimos en su debido momento. Pablo llega a la iglesia de Berea, es Pablo, pero estos escudriñaban las Sagradas Escrituras para ver si estas cosas eran así. No por el hecho de que era Pablo, porque nuestra fuente es la palabra entendida conforme el Espíritu de Dios. Eso es sacar las zorras pequeñas. Sacar las zorras pequeñas, como está escrito en Cantar de los Cantares, es identificar aquellas cosas que establecen una ruta diferente a la que la palabra del Señor nos establece. ¿Ya? Es decir, que el sentir de vida que hay en nosotros es el que puede evaluar y dirigir, ¿verdad? Porque si tenemos la palabra, que no estoy diciendo que la palabra está mal traducida, la Biblia, pero el sentir de vida es el que nos dice a nosotros si es que estamos en el buen camino, para saber si estamos o hablando de doctrina o sencillamente estamos filosofando en griego. Exactamente, y tenemos que irla revisando constantemente, continuamente. ¿Ve? O sea, es cuestión de leer y entender. Hay una tendencia en el pueblo cristiano a leer. Hay una tendencia a logros. Hay una tendencia a cubrir retos. Eso no está conforme a la palabra. O sea, ya me leí la Biblia 2 veces. Tengo 3 versiones de las Sagradas Escrituras. Tengo estudios en teología. Tengo tantos diplomas. ¿Me explico? ¿Cuánto de eso lo hemos integrado? ¿Cuánto de eso realmente se ha constituido en norma de nuestras vidas? Hay que dar diezmos. Yo estoy dando mis diezmos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Los estoy dando del neto, no del bruto. ¿Se da cuenta? Estoy dando mis diezmos. Pero cuando llegue el momento, denme mi carta, porque yo voy a deducir lo que he estado dando para el Señor. ¿Me estoy ubicando? ¿Sí? Pero entonces, no es que lo estamos haciendo para el Señor. No es que estamos caminando para el Señor. No somos llamados a convertir las piedras en pan. No somos llamados a convertir las piedras en pan. Una mujer en el Antiguo Testamento nos dio una gran enseñanza: y si perezco,
que perezcan. ¿Ok? Entonces, ¿qué es dejar el primer amor? Dejar el primer amor. Timoteo se olvidó completamente de lo que Pablo le enseñó. Se olvidó de las instrucciones de Pablo. Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Empero, persiste tú en lo que has aprendido. Pablo, actuando y hablando proféticamente, se lo adelantó a Timoteo en su debido momento. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Oiga esto, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? De Pablo. Pues entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Yo como un abortivo, escribe el apóstol, yo como un abortivo, el Señor me tuvo misericordia y me consideró por digno de predicar el Evangelio. Y la revelación que el apóstol recibió, que no toda nos ha llegado, la revelación que él recibió, ¿quién la recibió? ¿Quién fue heredero de esa revelación? Pregunto, ¿quién? Timoteo. Timoteo, si le está diciendo, ¿por qué le dice verdadero hijo en la fe? Por llenarse la boca y que suene bonito mi epístola cuando la lean allá en el año 2022. Por llenarse de palabras bonitas. No, mi verdadero hijo en la fe. ¿Sabe que el apóstol, cuando iba camino a Damasco, hizo dos preguntas? ¿Se recuerdan? Dos preguntas. Primera, ¿quién eres, Señor? Segunda, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el apóstol está por partir de este mundo, el apóstol se encarga de declararle a Timoteo todo lo que él recibió de parte del Señor como respuesta de esa pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Lea primera de Timoteo y segunda también, pero particularmente la primera. El apóstol está respondiendo a esa segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Así que el apóstol le entregó todo, te lo entrego todo, Timoteo, te lo entrego todo. Pero has dejado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No tiene que ver con pasión, con esa devoción con que hacías las cosas al principio, que es la respuesta que muchos le dan a esa, o la interpretación más bien que muchos le dan a esa frase. No. Todo lo que aprendiste, todo lo que te enseñé, todo lo que te entregué, ¿dónde está, Timoteo? ¿Dónde está? Has dejado tu primer amor. ¿Sabe que la ingratitud es lo más grave que puede haber en un hombre y en una mujer de fe? Es la ingratitud. Porque Jesús sanó 10 leprosos. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Solamente uno regresó, y para colmo, ni judío que es, samaritano, y le dijo, oiga bien, le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué le dijo tu fe te ha salvado si ya estaba sano? Eso es lo que nos quiere decir, es que los otros 9 en algún momento reincidieron, cayeron nuevamente en la condición de enfermedad. Tu fe te ha salvado, nunca más te va a atacar esta enfermedad. Pero aquellos 9 en algún momento, ¿por qué? Por la ingratitud. Por la ingratitud. ¿Ve? Entonces, has dejado tu primer amor. ¿Sabe? Una de las cosas, lo primero que uno tiene que aprender dentro de la vida ministerial en Cristo Jesús
es reconocer la paternidad espiritual que alguien ha establecido sobre de nosotros. Tiene que ver con la dignidad con la cual Dios nos ha tratado a nosotros, y en algunos casos nos ha dado la oportunidad de formar parte de una paternidad espiritual. El primer amor es las instrucciones que tú estás recibiendo dentro de esta casa. Ese es el primer amor. O sea, es lo digno que te han considerado para estar justamente en ese lugar, la oportunidad que te han dado para estar en ese lugar. La fe viene, oigan bien esto, la fe viene cuando un hombre, cuando una mujer está dispuesto a seguir instrucciones, y es algo que a muchos les cuesta. La razón del por qué muchas personas no crecen dentro de una iglesia es porque no están dispuestos a seguir instrucciones. Así de sencillo, no están dispuestos a seguir instrucciones. Por eso, entonces, el primer amor tiene que ver con el lugar donde Dios te ha ubicado. El lugar donde Dios te ha ubicado. Y someterse, más o menos, seguir las instrucciones que el Señor te ha estado entregando. Bien, entonces tenemos el caso de la iglesia de Éfeso, y según lo vemos aquí, es una situación muy grave, gravísima, el dejar el primer amor. Ok, el primer amor es saber reconocer lo que las personas, los ministerios han hecho por ti en su debido momento, en las distintas etapas en las que tú has estado. ¿Ok? Porque el Señor nos lleva por etapas de transición, de crecimiento, de desarrollo, pero si no reconocemos lo que aquellas personas han hecho, en realidad vamos a multiplicar ese mismo error en cualquier otro lugar donde nosotros estemos, porque en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho. ¿Ven? Bien. Estamos entonces, decía que es una situación gravísima esta, el dejar el primer amor, porque lo vimos claramente, se le está diciendo que podrá ser quitada su candelero de su lugar. Y con esto no es que se le está amenazando con decirle, mira, te voy a despedir, yo soy el jefe y te voy a despedir. No es eso lo que está pasando aquí. No es sencillamente ya no vas a estar como pastor de esa iglesia, no es eso. Es sencillamente el que ya no podrás ser considerado como parte del reino de los cielos. Muchos vendrán, eso está en Mateo capítulo 8, muchos vendrán y se sentarán con Abraham y a la mesa del oriente y del occidente, y los hijos del reino serán ¿qué? Echados fuera. Bien, estamos entonces, vamos a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 al 11, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Esta es la primera de las 7 iglesias que está aprobada. Esta es la primera de las 2 que es aprobada, es la iglesia de Esmirna. Ahora, notemos allí en el versículo 9, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Ya para aquel entonces, había una tendencia dentro de en el ambiente mismo, pero dentro de las congregaciones,
de que para que podamos estar bien con el Señor es necesario que nosotros nos hagamos judíos, es necesario que nosotros practiquemos las costumbres judías, es necesario que nosotros adoptemos las formas judías. Ya para ese entonces existía ya esa tendencia que hoy también nosotros lo vemos. La revelación no llega porque nosotros nos vistamos como judíos. La revelación no llega porque nosotros digamos Yeshua. La revelación no llega o no caminamos en revelación porque nosotros adoptemos costumbres judías. No podemos. Observe lo que dice. Los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. La revelación, caminar en revelación, tiene que ver con entendimiento, el entendimiento de la palabra. ¿Dónde lo vemos? Mateo capítulo 13, en el versículo 19, cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador, Jesús dice: la semilla que fue sembrada junto al camino, estos son los que reciben la palabra con gozo, son cristianos. Recibieron la palabra, son cristianos. Pero viene el enemigo, viene Satanás y toma de su corazón lo que fue sembrado. Lo que fue sembrado. ¿Dónde está el corazón? ¿Dentro o fuera? Para que usted vea que el enemigo puede ingresar. El enemigo puede ingresar. Y quitaron la palabra. Y cuando Jesús explica, versículo 19, dice: los que no entienden la palabra. ¿Cómo se entiende la palabra? ¿Cómo se entiende la palabra? Ve y haz tú lo mismo. ¿Hasta aquí, Señor? No, un paso más. Haciendo. ¿Cómo se entiende la palabra? Haciendo. Es que la palabra es para hacerla, no es para entenderla. Por eso nosotros tenemos que quitarnos de nuestra estructura, tenemos que quitarnos el estar pensando la palabra. La palabra no es para pensarla. La palabra es para hacerla. Hazlo. Hazlo. Lo vas a entender cuando lo hagas. No pretendas entenderlo y después hacerlo. Ese no es el proceso. Eso es filosofía. El proceso es: Señor, toda la noche hemos pescado. Pedro era mayor en edad que Jesús. Pedro era mayor en edad que Jesús. Aquí el pescador soy yo. Tú no tienes esta experiencia. Todo pescador sabe que por la noche es que se pesca, mayormente cuando las aguas están agitadas. El pescador soy yo. Pero en tu palabra echaré la red. Hazlo, muévete. No pretendamos entender primero. ¿Por qué? Porque eso es filosofía. De hecho, los romanos adoptaron esa forma y dijeron: primero pienso, luego existo. Que eso es filosofía, lo denuncio. No podemos nosotros trasladar la filosofía a la iglesia y vivir la fe como si fuera filosofía, porque lo que estamos haciendo es apostasía. Es hazlo. Señor, tengo que dar mis diezmos. Mis diezmos son $30. Pero presupuestando, me doy cuenta
No puedo. Dalos primero y olvídate después de lo otro. El entendimiento llega cuando el hombre y la mujer de fe lo hacen. No lo entiendo. Lo hago, me muevo, lo hago. Entonces ellos entendieron. Entonces, busquen Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 45. Y por eso es bien importante las palabras. 24, 45. ¿Qué dice? Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Cuando se están moviendo, cuando están haciendo, cuando están actuando, hazlo. Hazlo. Versículo 10, estoy de nuevo en Apocalipsis capítulo 2. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hazlo. No tengas temor. Muévete. Mire, hay una doctrina que en su momento está haciendo más daño actualmente, la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. ¿Qué importa lo que vaya a suceder aquí sobre la faz de la tierra? La tribulación que provoque el anticristo. Nosotros nos vamos a ir, vamos a estar allá arriba, y cuando todo haya terminado, descendemos. No está según la palabra. Segunda Tesalonicenses lo dice claramente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo Jesús, no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. ¿Quién viene primero? El anticristo. La palabra del Señor establece que el levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús. A la venida. Y no hay dos levantamientos. Algunos dicen, bueno, es que algunos se van a quedar, y esos son los que van a pasar por la tribulación. Van a ser más valientes entonces los que se quedan. Es difícil ahora. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando usted mira todo lo que ellos hacen y las obras sobrenaturales que el Espíritu hace sobre de ellos, entonces fueron más valientes que aquellos que fueron arrebatados. No hay dos levantamientos. Pero sabe que hay mucha gente que tiene miedo. La tribulación, la persecución, pasar por angustia. Y estas experiencias que el Señor nos está permitiendo pasar hoy en día, nos están preparando o nos están advirtiendo. ¿Cuánta gente salió corriendo por el temor de la pandemia? ¿Cuánta gente salió corriendo? Tratando de identificar en la vacuna lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y hoy por hoy, muchas personas están asustadísimas por la viruela del mono. ¿Ok? No temas lo que has de pasar. Señor, te damos gracias esta noche por tu gracia, por tu misericordia, y porque nos estás instruyendo Sí, Señor. a caminar por doctrina,
del Evangelio del Reino de los Cielos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La paz del Señor.